Se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Estamos listos para empezar esta tarde? Vamos a alabar al Señor cantando el himno número 13, por favor. Antes de seguir adelante, quisiera que pudieras recordar el destino de tus hijos, de tu hijo, de tus hijos. Recuerda lo que decíamos en la mañana. El hombre dijo, ese niño va que vuela para delincuente. Hay muchos así, pero no el tuyo. Por supuesto que no. Y déjame decirte algo. Yo estoy aquí porque Dios me mandó a salvar a tu hijo. Y por esa razón es que me levanto a las 4 de la mañana para estar aquí contigo, para decirte que no hay otro camino. No hay otro camino. Quisiera buscarte uno más simple, más fácil, más sencillo, pero no lo hay. Los grandes hombres de Dios, como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Daniel, José, Juan el Bautista, Pablo, se levantaban muy temprano en la madrugada, incluyendo Jesús, Job, Daniel. Y quiero decirte que el destino de tu hijo es simplemente glorioso.
pero está en nosotros creerlo y empezar a trabajar en relación a eso. Quiero leer lo que dice Isaías 62. Por favor, escucha: por amor a Sión no callaré, y por amor de tus hijos no descansaré hasta que salga como resplandor tu justicia y tu salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Acuérdate de eso, que Dios quiere darnos un nombre nuevo para ti y para tu hijo, con el propósito de que lo representemos, de que lo revelemos aquí en la tierra. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, celebramos con santa canción. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Vamos a doblar las rodillas para pedir la presencia del Señor, su bendición, la presencia de su Santo Espíritu, para que todos podamos esta tarde comprender el glorioso destino de tu hijo, de tus hijos y de ti mismo. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque la revelación de tu gloria sobre cada uno de tus hijos es inalcanzablemente incomprensible. Señor, por favor, permite que cada día podamos acercarnos a ti y buscar ese conocimiento maravilloso que solamente la sabiduría infinita de tu Santo Espíritu puede darnos. Manifiéstate en esta tarde y permite que todos podamos tener el gozo de llevar a nuestros hijos hasta la misma eternidad con una sabiduría que hoy por hoy el mundo no conoce. En tus manos queremos quedar. Te ruego una bendición otra vez por mis hermanos, por Keila, que está delicada de su pecho. Por favor, restáurala, fortalécela, vigorízala por Allen, por Gabriel. Permite, Padre querido, que todo esto desaparezca. Por el cuñado de mi hermana Norma, por favor, vigorízalo también y permite que su salud pueda ser restaurada. Y así te ruego por todos aquellos que pudieran estar infectados, no solamente por el virus actual, sino también por el virus del pecado,
que es más grave todavía que este otro, por favor, límpianos, restáuranos y danos respiración de boca a boca, poniendo tu corazón en nosotros para que podamos ser uno contigo. En tus manos queremos quedar en este momento, lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para continuar. Quiero decirles que lo que viene es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Todo niño, dice la página 55, todo niño puede aprender como Jesús. Todos los niños pueden desarrollarse en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres, para ese destino glorioso que solo la eternidad puede cuantificar. Todo niño, página 51 del Deseo a todas las gentes, dice, todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán para dirigirnos, para cuidarnos, para darnos sabiduría. Y nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza, poniéndose en contacto con el Ser Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla facultades mentales y morales, y tanto las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales y eternas. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Y voy a leerte otra vez, son muchos. Jesús es nuestro ejemplo, no lo olvides, Jesús es nuestro ejemplo desde el pesebre hasta el Calvario. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años, pero en su vida familiar, donde es el modelo para todos los niños, perdón, me estoy leyendo mal, voy a empezar otra vez. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios, nosotros los de humilde suerte. Y voy a repasar rapidito. La operación del Espíritu Santo consiste en implantar la naturaleza de Cristo en nosotros. Y en la página 219 dice, se debe manifestar a Cristo en el círculo del hogar. Los padres y madres tienen una pesada responsabilidad porque se les ha encargado dar lecciones correctas a sus hijos y tienen que hablarles con bondad, ser pacientes con ellos, velar en oración, suplicándole al Señor que modele y conforme sus corazones de sus hijos. Pero mientras lo hacen, hagan su parte los padres y madres al presentar a sus retoños un vívido ejemplo del modelo divino. Dios no aceptará una obra mal hecha. Los hijos son herencia de Dios y los ángeles del cielo están vigilando a los padres para ver si los padres colaboran con Él en la edificación del carácter de acuerdo con el modelo divino. Estoy leyendo rápido esto porque quería solamente tener la plataforma de lo que dijimos en la mañana. Muy bien. Acuérdense que los ángeles de Dios, aquí mismo en la página 175, dice, la página 175, los ángeles de Dios no desean alcanzar un conocimiento más elevado que el conocimiento de la voluntad de Dios, y su mayor delicia
consiste en cumplir la perfecta voluntad del Padre Celestial. Ojalá que esta también pueda ser nuestra oración. ¿Cuál debiera ser tu oración cada día? La de los ángeles de Dios, que no desean alcanzar un conocimiento más elevado que el conocimiento de la voluntad de Dios, porque es que en la voluntad de Dios está la fuente infinita de la sabiduría, y lo que el Padre quiere para ti, eso es lo más grande que pueda existir en el universo. Y su mayor delicia, la de los ángeles, consiste en cumplir la perfecta voluntad del Padre Celestial. Y ahora leo la cita. Los ángeles tienen el encargo de proteger a cada familia. Tú que tienes a un bebé, a un niño, a un adolescente, a un joven o a un hijo ya mayor. Los ángeles tienen el encargo de proteger cada familia. Cada cual está al cuidado de un ángel santo. Estos ángeles son invisibles, pero a veces permiten que su luz resplandezca tan nítidamente que se los puede reconocer. Los ángeles celestiales nos están cuidando constantemente, y gracias a Dios por esta bendición. Muy bien, hermanos, déjame leer una nota que necesitamos llevar en el corazón. Escucha esto. ¿Te acuerdas de la frase este no es de que ese niño va que vuela para delincuente? Dice aquí en la página 19, el pecado, 19 testimonios para la iglesia, tomo 9. Tomo 9, página 19 de testimonios para la iglesia. Queridos, esta tarde vamos a identificarnos con algo tan glorioso, tan maravilloso, tan increíble. Yo no podía creer que la voluntad de Dios era esta, tan relevante, tan extraordinariamente importante para su corazón. Cuando leía en El Deseado, en Ministerio de Curación, en cualquier otro libro, que el sueño de Jesús era venir a esta tierra para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y lo leí muchas veces y la he repetido, que el sueño de Jesús, el plan de Jesús en Patriarcas y Profetas, en El Deseo de las Gentes y en otros libros, es restaurar la imagen de Dios, la imagen perdida de Dios en cada uno de nosotros. Y lo repito, y entonces pensamos que como vamos mejorando, se va restaurando, pero nosotros estamos tan lejos, porque este trabajo no se consigue con un amén, con un pasar al frente y se acabó. Fíjate bien. Página 19. El pecado es una cosa detestable. Y ahora escucha esto. Por su causa fue marchitada la hermosura, la belleza moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Una vez estaba hablando acerca de la belleza de Dios en el hombre en la creación, que lo que Dios creó fue exactamente a la misma imagen y semejanza de Dios. Y ahora te voy a decir algo más que te voy a leer aquí, porque si lo digo yo, la gente repela. Y como saben tanto, entonces no vacilan en poner allí la idea de que
de que ellos, la idea de ellos está en lo correcto. Mejor me quedo callado y te lo leo, te lo voy a leer tal como dice el escrito del Espíritu Santo. Por su causa fue marchitada el pecado para Dios. El pecado para Dios es una cosa detestable. Acuérdate que el asiento del trono de Dios es la santidad y el pecado le es odioso, dice en la página 132 del Ministerio de Testimonio para los Ministros. Bueno, en la página 19 de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, el pecado es una cosa detestable. Afea, corrompe, destruye, denigra, deteriora. Todo lo echa a perder el pecado. Tu pecado puede ser muy atractivo, muy agradable, muy interesante, muy placentero, pero quiero decirte que tú estás consiguiendo la fealdad satánica en cada minuto que permaneces en ese pecado. El pecado es una cosa detestable. Por su causa fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Esta frase, por causa del pecado, fue marchitada la hermosura, la belleza moral de un gran número de ángeles y de nosotros, en el hombre también. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando nos miramos el uno al otro nos vemos tan feos, pero tan feos, pero tan feos. Tú dirás, yo no lo soy tanto. Bueno, pero si estás en pecado, el pecado es una cosa para Dios detestable y produce una fealdad terrible. Por su causa fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Mas en su gran amor Dios ofreció al hombre la posibilidad de recuperar la posición que había perdido al ceder al tentador. Cristo vino a ponerse a la cabeza de la humanidad para desarrollar en favor nuestro un carácter perfecto. Los que lo reciben nacen de nuevo a su semejanza y a su imagen, y eso es lo que más desea el Señor. Cristo vio que si los seres humanos creían en Él, se les concedería poder para afrontar al ejército de los ángeles caídos, cuyo nombre es Legión. Y también de esta manera los hombres y las mujeres serían capacitados por la gracia de Dios para recuperar lo que habían perdido. Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo. ¿Escuchaste esto? Hombres y mujeres, queridos. No permitas que la vergüenza, que el acusador venga y te llene de menosprecio, que te culpe, que te censure, que te destruya. Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo. Y si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones, pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Pueden llegar a ser más que vencedores por aquel que los amó y se dio a sí mismo por ellos. La vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo, la vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Cualquiera que esté inscrito en los registros de la iglesia tiene el deber de representar al Salvador, llevando el adorno interior de un espíritu manso y apacible. Debe ser un testigo y hacer conocer las ventajas que hay en vivir y trabajar conforme al ejemplo de Cristo. Dios quiere devolvernos esa belleza que perdimos. Muy bien. En el tomo 9, ya te lo leí, página 19, el pecado es una cosa detestable, por su causa fue marchitada la hermosura moral de un gran número de ángeles y penetró en el mundo y borró casi por completo la imagen de Dios en el hombre. Déjame decirte que un día, te lo contaré así brevecito, mi padre me dijo, que yo no sé de dónde se le ocurrió eso a mi papá.
estábamos por recibir el sábado, pero yo me quedé viendo un partido de voleibol. Y cuando llegué a la casa pensé que había quedado 3, 4 minutos y la verdad que me llevé más de 15 o 20. Y cuando llegué a la casa ya se habían levantado de dar gracias para despedir el sábado. Y mi padre me agarró a correazos. Y llorando me dijo, vete de aquí. Y entonces me dijo una cosa terrible para mí, para un niño. Me dijo que yo era muy feo. Y me corrió, me mandó a un cuarto y ahí había un ropero que tenía un espejo grande y de repente pasé frente al espejo llorando, todo así asustado y preocupado, llorando, y me vi en el espejo y de allí, en lugar de llorar, me puse a reír porque mi papá me había dicho que yo era muy feo y no me dolió tanto que me dijera que era feo, sino me dolió que tenía razón. Cuando yo me vi en el espejo me vi tan feo, pero tan feo. Queridos, el pecado nos ha hecho odiosos, nos ha destruido, ha destruido la belleza de Dios en cada uno de nosotros, la imagen y la semejanza de Dios la ha destruido. Pero te cuento, yo creo que te he contado esta historia. Un día el presidente de la República, después de dar un discurso delante de él, era un niño, había trabajado fuerte, di ese discursito pequeñito de 2 o 3 minutos y cuando terminé el presidente vino y me abrazó, me dio un beso y me dijo, qué hermoso eres, muchacho, vales mucho. Y entonces tuve que tomar la decisión de si aceptar la frase de mi padre, el dicho de mi padre que dijo que yo era feo, o el dicho del presidente que dijo que yo era hermoso. Quiero decirte que Dios dice que tú eres muy hermoso. Y escucha esto. En el libro de El conflicto de los siglos, página 703. Escucha esto, por favor, es muy importante. Al principio, página 702, 703. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? A la semejanza de Dios. Ahora escucha esto, porque yo recuerdo haber estudiado en el seminario y algunos de mis maestros me decían que nosotros fuimos creados a Dios a su semejanza y a su imagen, pero en nuestra esfera, y siempre nosotros los humanos le ponemos un nivel inferior a lo que Dios hizo, siempre, siempre, siempre. Pero déjame decirte que lo que voy a leerte aquí rompe todos los dichos, todas las frases, todas las ilustraciones, todas las enseñanzas de mis maestros. No, escucha esto. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Y ahora escucha, no solo en carácter. Es decir, que también fuimos hechos a semejanza de Él, a su semejanza, a su imagen, y en carácter también, fíjate bien. No solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Así que si Él es hermoso, nosotros fuimos creados muy hermosos. Esta semana estuve platicando con mi esposa acerca de la belleza de Adán y de Eva. Y realmente, mientras conversábamos acerca de esto y leíamos esta cita, queridos, al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Pero, fíjate bien, ahora escucha esto, porque debemos odiar al pecado. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado.
Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta. Se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Vamos a regresar a esa belleza de Adán, a esa belleza de Eva. Y cada uno tendrá su belleza particular, con un sello especial. Pero seremos semejantes en hermosura a Cristo Jesús. Dice aquí, al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Pero el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. No dice que un poquito menos, no. Dice que los hará semejantes a nosotros, a ti y a mí, a la imagen de su cuerpo glorioso. Estos cuerpos viles y miserables, malolientes y desagradables van a ser transformados a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible que nosotros tenemos, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Estoy hablando de tus niños, estoy hablando de tus niños. Pon mucha atención a dónde te quiero llevar, a dónde te quiero llevar. ¿Quieres ver a tu hijo hermoso, no enfermo, no lastimado, no trastornado por 6,000 años de pecado, no dañado por el ambiente que nos rodea, por la maldad, por la depravación, por la inmundicia, por los virus y contaminantes del ambiente? Querido, pon atención, la forma mortal y corruptible nuestra, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Cristo Jesús transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En él desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendidos. Ojalá que podamos dedicar tiempo para entender esto, por favor. Muy bien. Prepárate. Vamos a leer, antes de entrar al punto que quiero subrayar, que me parece glorioso. Vamos a leer Mateo, libro de San Mateo, capítulo 1, 18 al 23. Al 24. Dice que el nacimiento, pon atención, es muy importante adquirir sabiduría. Nosotros tenemos que transmitir sabiduría. En el libro, antes de leerte esta nota, perdóname, pero estoy ansioso porque comprendas la belleza de esto. Dice aquí, lo perdí. Lo perdí, perdónenme. Yo le había puesto un papelito y lo quité. Bueno, déjame leer entonces Mateo 1.
El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿De quién era hijo Jesús? De Dios, por supuesto, del Espíritu Santo, eso es claro. Pero ¿quién podía creer eso? ¿Quién podría creer que María se embarazó por el Espíritu Santo? Nadie le creyó, nadie. En el Desato de las Gentes se mencionan detalles donde Satanás mismo censura la pureza de Jesús como un hombre de pecado, como un hijo del pecado. Nadie lo creyó. Ahora, cuando el niño nace, fíjate bien a dónde te voy a llevar. Cuando el niño nace, ¿qué cosa le dijo su madre que era él? ¿Hijo de José o hijo de Dios? Pues aunque todo mundo sabía la falsa verdad, y perdona que lo diga así, de que Jesús era el hijo, bueno, para acallar las lenguas, la familia decía que Jesús era hijo de José, por supuesto. Pero los rumores corrían por ahí de que algo raro había habido con María. Pero, por otro lado, todo el mundo en el vecindario conocía a María y nunca se supo que ella anduviera, pues, de coqueta por allí. Era una mujer tan noble, tan linda, tan buena, tan santa, tan completa, tan perfecta, tan recta, tan temerosa de Dios, apartada del mal. Y esto confundía a la gente. Pero déjame decirte que independientemente que María tenía que luchar con la difícil situación de que ese niño no era hijo de José, ella tuvo que encarar al niño con la verdad. Y ella le dijo al niño que él era hijo de Dios, era hijo del Espíritu Santo. Y ahora te voy a decir una cosa. Escucha esto. Tú estás embarazada, o tú ya tienes un hijo, y tú tienes que adoptar el papel de María. ¿Cuál es el papel de María? Decirle a tu hijo que ese señor que está ahí en la esquina sentado no es su papá. Que el papá de tu hijo es Dios. Porque de él mana la vida. Él es el manantial de la vida. Él es la fuente de la vida. Él es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene la vida tiene vida eterna.
¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Para María era muy difícil decirle al niño Jesús, ¿sabes qué? Este señor llamado José no es tu papá. Pues esa tarea te la estoy dando yo en el nombre del Señor en este momento, con el propósito solemne de que tú puedas desarrollar a un nuevo Jesús en esta época, en esta tierra, en este momento, para gloria de Dios Padre. Y ahora aquí vamos. Aquí vamos. Página 334 del tomo 8 de Testimonios para la Iglesia. Página 334. Pon mucha atención, querido. Yo quiero decirte que nosotros, como padres, hemos perdido un caudal de riqueza, una herencia gloriosa, una sabiduría infinita, una herencia que va hasta la misma eternidad. Hemos perdido el privilegio de que nuestros hijos no sean delincuentes en ciernes. Ese niño va que vuela para delincuente. No, 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 por favor. Nosotros hemos cultivado a muchachos que están en la cárcel, que están locos, que están drogados, que están enfermos, simplemente porque no leímos, porque no estudiamos y porque no buscamos la sabiduría celestial. Por favor, escucha, escucha, escucha. Aquí tengo este capítulo. Bueno, no es el comienzo de un capítulo. El capítulo se llama El conocimiento recibido a través de la palabra, pero en la página 334 de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 334, dice aquí un subtítulo: conocimiento que debe impartirse a los niños. Sí, conocimiento que debe impartirse a los niños cuando son niños. Muchos padres piensan que los niños no están capacitados para recibir una educación de profunda espiritualidad. Sin embargo, fíjate bien lo que dice aquí el Espíritu Santo. Pon atención, porque el hijo que tú tienes es herencia de Jehová, y que viene del manantial de la vida, y que fue engendrado por Cristo Jesús o por el Espíritu Santo. Y tú tienes que decirle eso a tu niño. Eso no te lo habían dicho nunca. El niño que tienes no es la causa de un óvulo y de un espermatozoide humanos. No, 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 no. El hombre no puede producir vida, querido. No puede. El hombre, enloquecido por su soberbia, opina, comenta, dice, pero el dador de la vida es Dios, es Cristo Jesús. ¿Qué cosa le tenemos que enseñar a los niños? Te vas a ir de espaldas cuando escuches esto. Aquí llegó. Este es el momento por el cual yo estuve tan emocionado por la mañana. Pon atención. ¿Qué cosa es lo que le vamos a enseñar a los niños? Pon atención, por favor, escucha. El conocimiento de Dios, según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Todavía. ¿Esto es lo que me vas a decir? Quiero que sepas, querido, que los niños judíos, que los niños hebreos, a la edad de 13 años se saben de memoria de Génesis a Deuteronomio. Los 5 libros se lo saben perfectamente. Y el conocimiento de Dios, según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Y ahora fíjate qué más dice. Desde el nacimiento temprano de la razón de los niños, desde el nacimiento temprano de la razón de los niños,
debe familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Para nuestros niños, el modelo de vida tiene que ser Cristo Jesús. Te lo repito, desde el nacimiento temprano de la razón de los niños, debe familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Y ahora aquí viene el punto, Es un rengloncito pequeñito, pero que trae una revelación tan gigantesca, tan extraordinaria, tan gloriosa, tan infinita, tan especial, tan singular, tan inalcanzable para entender, tan simplemente maravillosa. Dice aquí, escucha, ¿cuál es la primera lección que tienes que enseñarle a tu hijo? La primera lección que tienes que enseñarle a tu hijo, que el señor que está sentado allí, tu esposo, ese no es su papá. ¿Cómo? Bueno, es su papá. Eso no tienes que explicarlo mucho. Lo difícil es esto. Escucha. La primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su Padre. ¿Oíste esto, mamita? ¿Cómo dice la frase? La primera lección que deben aprender los niños es que Dios es su Padre. La primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su Padre. Yo creo que ahí es donde está nuestro problema. Por eso es que nosotros hemos criado a delincuentitos, a drogadictos, a alcohólicos, a groseros, irrespetuosos, irreverentes, niños apartados de Dios para servir al mal, porque hemos fallado en cumplir con la primera lección. La primera lección que tenemos que darle a nuestros niños es que el papá de ellos es Dios. ¿A qué lo dice? A ver, fíjate si lo puedo poner aquí en la cámara. Dice aquí, la primera lección, ¿se alcanzará a ver? Sí. Me acerco un poquito más y esta cosa yo no sé. Dice aquí, ¿se alcanza a ver aquí, mami? Sí, mi amor. La primera lección, aquí está, mira, que debe dárseles es que Dios es su Padre. ¿Te alcanzó a ver? Perfectamente. ¿Me oíste? Es allí donde está nuestra falla. Nosotros hemos querido presumir que nosotros somos sus padres, pero el padre de ese niño es Dios. Imagínate que cada día nosotros le dijéramos a nuestra niña o a nuestro niño que su papá es Dios. Que el hijo, que ella o él es hija del Altísimo y que tiene un destino simplemente extraordinario y glorioso, como dice aquí. Que tú le pudieras decir a tu niño con tus propias palabras. ¿Sabes una cosa? Yo te concebí en mi vientre, pero tú eres y serás llamado, tú serás grande en la tierra y serás llamado Hijo del Altísimo, porque tu Padre es Dios, el Rey del universo, y el Señor Dios Todopoderoso te dará el trono de David, tu padre, mi hijo. Tú naciste para ser rey. No un reyesito de un pueblo, no de un país como México, Estados Unidos.
Tú naciste no para ser rey en el mundo. Tú naciste para ser rey o virrey con Cristo Jesús en todo el universo. Que nosotros le pudiéramos explicar. ¿Sabes que te va a parecer loco? Pero cuando mi niña era pequeña, yo le decía estas cosas. Y yo le dije que ella había nacido para ser reina para la gloria de Dios. Y se lo decía cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 y cuando tenía 3. Que ella había nacido para ser reina. Y cuando tenía 4 se lo seguía repitiendo. Pero cuando tenía 5, la niña me sorprendió y me dijo, papi, ¿cuándo me vas a mandar a la escuela para estudiar para ser reina? Yo le dije, tú ya eres reina. Y la verdad que quisiera hablar de mi hija como la hija del cuervo, ¿verdad? Podría presumirles a ustedes, pero yo quiero decirte que hay una bendición hermosa cuando vamos colocando a nuestros hijos en esa esfera maravillosa en la que dice aquí, el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la belleza, la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, ahora hermosa e inmortal. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura, no mía, como papá o como pastor, no, sino aparecerán, dice, las últimas señales de la maldición del pecado que alguna vez dejaron cicatrices en nosotros serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, en la hermosura de nuestro Papá Celestial, que reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor, seremos transformados. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Este ha sido nuestro problema. Querido, voy a leértelo otra vez. ¿Leíste lo que te enseñé ahí en la cámara? Que la primera lección que debe dársela a los niños es que Dios es su Padre. Repíteselo todos los días, de tarde, mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, por la tarde, por la noche, por la mañana, mediodía, a la hora del desayuno, a la hora de comer. Repíteselo todo el tiempo y te prometo que no tendrás necesidad de estar gritando, porque cuando un niño sabe que es hijo de rey, y si este rey es el rey del universo, inmediatamente empezará a comportarse como un hijo de rey. ¿Te acuerdas que yo te dije en la mañana que yo mandaba a mis niños a repartir despensas? Y había una profita muy linda que queremos mucho, no voy a mencionar su nombre por discreción. Cuando mi hijo y mi hija dejaban las despensas en las casas de esas personas en necesidad, dejaban la bolsa con aceite, arroz, frijoles, azúcar y otras cosas, muchas cosas, y además 200 pesos mexicanos. La maestra abrazaba a mi hijo y lo besaba y lo apretaba y le decía: mi hijo, tú eres el ángel de Dios. Y mi hijo, yo no sé qué pasaba en su mentecita de niño,
pero cuando venía, ya venía sin carga, venía volando, y él se creía un ángel de verdad, que cuando su madre le mandaba hacer alguna cosa, él lo hacía, pero con un humor, con una disposición tan increíble, porque nos venía a contar que la maestra le había dicho, y las otras personas, que ellos eran unos ángeles, que Dios, el cielo los había mandado para que fueran ángeles, y como esto lo escuchaban, querido, a cada rato, o por lo menos a cada fin de semana, en el caso de las personas a quienes le llevaban la despensa, pues ellos fueron formando eso. Me encantaría platicarte historias actuales de lo que está sucediendo con ellos. Me encantaría, pero no lo voy a hacer. Quisiera que tú lo descubras. Acuérdate, escucha bien, el conocimiento que debe impartirse a nuestros niños. El conocimiento de Dios es lo primero que tenemos que manifestarle a nuestros hijos. Según está revelado en su palabra, el conocimiento de Dios, según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Desde el mismo nacimiento de la razón, deben familiarizarse con el nombre y con la vida de Jesús. La primera lección que debemos darle a nuestros hijos es que Dios es su Padre. ¿Qué te parece? Repítetelo para ti. ¿Cuál es la primera lección? Repítela. La primera lección que debe darse a los niños es que Dios es su Padre. ¿Y cómo queda mi esposo? Bueno, en el papel de José. El padre de tu hijo es Dios, y tú eres el mayordomo para cuidar la herencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son tuyos, son una herencia que Dios te dio para cuidar, para administrar, para proteger, para desarrollar, para educar. Tú eres el mayordomo de Dios para cuidar la herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. La primera lección que debe darse a los niños es que Dios es su Padre. Si yo me quedara aquí unas 2-3 horas, bueno, tú te irías, ¿verdad? Pero yo te estaría repitiendo que la primera lección que debemos darle a nuestros niños, tan pronto ellos tienen uso de razón, es que Dios es su Padre. ¿Y quién es Dios? Es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el creador sostenedor de todas las cosas. Es Dios de dioses, es Rey de reyes, creador, soberano, majestuoso, glorioso, infinito. Es un Dios con una hermosura extraordinaria, con una belleza increíble, con un poder sorprendente, que Él habla y las estrellas se forman, que Él abre la boca y las galaxias salen de su boca. Ahora entiendo por qué el hombre dice que la creación del universo se produjo en eso que ellos llaman el Big Bang. Sí, fue un Big Bang realmente, porque el Señor abrió la boca y lo que salió allí fue una cosa terrible, llena de fuego, de estrellas, pero no tardaron millones y millones de años en desarrollarse, sino que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. De su palabra, y eso fue por eso es que yo leí esa nota en la mañana, para que no se nos olvide qué clase de Dios es el que nosotros tenemos. Dice aquí, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínate, esto se adelantó al Big Bang 6,000 años atrás. Y te digo una cosa, incluyendo el carbón 14, hablamos de que ciertas cosas tienen 200 millones de años o 1,000 millones de años, querido.
el hombre solamente puede identificar con sus métodos apenas hasta unos 10,000 o 12,000, 14,000 años atrás, no más que eso. Y es que el mundo no tiene más que eso de existencia. ¿De quién es tu hijo? ¿De quién es hijo tu hijo? Es un hijo de Dios. La primera lección que debe dárselos a nuestros niños es que Dios es su Padre. Ahora, escucha esta frase, que los jóvenes hagan de la palabra de Dios el alimento de la mente y del alma. Que la cruz de Cristo se convierta en la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio, que sea incorporada en la experiencia de la vida práctica. Así el Salvador será para los jóvenes un compañero y un amigo de todos los días. Todo pensamiento quedará sujeto a la obediencia de Cristo. Con el apóstol Pablo podrán exclamar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y aquí en esta parte yo escribí una frase, aquí la tengo escrita, que dice: todo lo malo que tiene tu hijo viene de su padre terreno. Esto es horrible. Y todo lo bueno que tiene tu hijo viene de su Padre Dios. Así que más vale que papá e hijo se sometan a la tutoría de Dios, que es nuestro Padre real, porque Él es el dador de la vida. Dice aquí una frase, hablando de que la primera lección que debe dársela a los niños es que Dios es su Padre. En la página 335 dice: es nuestro privilegio poder alcanzar alturas cada vez mayores de un conocimiento más claro del carácter de Dios. Cuando Moisés imploró: te ruego que me muestres tu gloria, el Señor no le reprochó, sino que le concedió su petición. Dios le declaró a su siervo: yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Lo primero que Cristo Jesús hace tan pronto te acercas a Él es presentarte a su papá. Lo primero que hace Cristo Jesús es presentarte a su papá. Y lo primero que hace es regalarte a su papá para que tú también seas hijo de Él. Y de hecho Él lo es, independientemente de que lo aceptes o no. Queridos, la primera lección que Jesús nos enseña es que tú conozcas a su papá. En esto consiste la vida eterna, en que conozcas a mi papá, dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, manantial de vida, fuente de la vida, dador de la vida, generador de la vida. En esto consiste la vida eterna. En esto consiste la vida. Esta vida apenas es una muestrita para que tú entiendas a dónde quiere llevarte tu Padre real por toda la eternidad. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el dador de la vida. Querido, dice aquí esta frase: escriban, enseñen los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras a sus hijos. Y ahora escucha esto. ¿A qué te debes dedicar? Tú tienes que ser un hombre tan culto, tan ilustrado, tan santo, tan limpio, tan completo, tan perfecto, tan recto, un hombre de tanta comunión, tan íntima comunión con Dios, que tú puedas por tu santidad tener acceso a su presencia todos los días y descubrir la sagrada sabiduría que el Espíritu Santo quiere compartir contigo, de la misma mente de Dios, porque el Espíritu Santo sueña en que tú tengas la mente de Cristo, según dice 2 de Corintios 3. Ok, escucha esto. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Y aquí viene lo importante.
Permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. ¿Cuál es la primera clase que debieran de recibir los niños? La primera clase que deben de recibir nuestros hijos es que Dios es su Padre. La primera lección que debe dárseles es que Dios es su Padre. Y entonces, para desarrollar su capacidad mental, para desarrollar su sabiduría, su inteligencia, dedíquense al estudio de los pensamientos de Dios. No lo vas a creer, pero con mi esposa en estos últimos meses hemos dedicado días y días y días a estudiar los pensamientos de Dios. Y nosotros hemos quedado sorprendidos de poder descubrir. De hecho, yo no sé si no te sorprende, pero me encanta estudiar con él como mi maestro. Yo tuve maestros extraordinarios en el colegio, pero un maestro como Cristo Jesús es sorprendente. Mi esposa está preparando la comida y yo estoy estudiando aquí. Y cuando ella sube, con frecuencia sube con su grabadora para saber qué cosa es lo que el Señor nos ha enseñado esa mañana. Y cuando yo le digo, de paso hace como una semana, casi 15 días, quise darle una sorpresa. Por eso es que yo no puedo quedarme con nada. Todo lo que el Señor me da, lo saco en ese instante, porque si no lo escribo, si no lo explico, si no lo digo, se va. Y Dios no quiere que tú retengas nada, sino que lo compartas inmediatamente. El Señor me dio una idea maravillosa y quise sorprender a mi esposa con el tema del siguiente día, y la verdad es que se me olvidó. No podemos ser egoístas. Escucha. Permitan que el pensamiento, la aptitud y el ejercicio perspicaz de las facultades mentales, que todo lo que tú eres, toda tu capacidad, se dedique al estudio de los pensamientos de Dios. No estudies la filosofía basada en las conjeturas de los hombres, mas estudiad la filosofía de aquel que es la verdad. La demás literatura es de poco valor en comparación con esta. La razón por que la juventud y aún los que han alcanzado una edad madura, los adultos adventistas, caen tan fácilmente en la tentación y en el pecado, es porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. La falta de una fuerza de voluntad firme y decidida que se manifiesta en la vida y el carácter es el resultado de su descuido de las sagradas instrucciones de la palabra de Dios. El Señor, página 332, el Señor nos manda ascender aún más y alcanzar una norma de mayor consagración. Debéis lograr una experiencia mucho más profunda que la que ni siquiera habéis pensado tener. Muchos que ya son miembros de la gran familia de Dios saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Muchos de vosotros tenéis apenas una percepción pequeña de media luz de la excelencia de Cristo, y vuestras almas se estremecen de gozo. Anheláis tener un sentido más amplio y profundo del amor del Salvador, y estáis desconformes, pero no desesperéis. Dad a Jesús lo mejor de vuestros corazones y vuestros afectos más consagrados, y atesorad cada rayo de luz, apreciad todos los deseos del alma por Dios, y cultivad los pensamientos espirituales del amanecer de su gloria. Al adelantar en el conocimiento del Señor, sabréis que como el alba, Él está dispuesta para su salida, así también el Señor. Permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz, las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Desde el nacimiento temprano de la razón deben familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Y la primera lección que debe dárseles a nuestros niños es que Dios es su Padre.
Es nuestro privilegio alcanzar alturas cada vez mayores. Jesús nos ha dado el privilegio tan hermoso de compartir a su papá con nosotros. Y se goza en eso, se goza en eso de verdad. Increíblemente se goza en compartir a su Padre con nosotros. ¿Qué les parece que pudiéramos nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la primera lección que le debemos dar a nuestros hijos? ¿Tú podrías repetir? Que Dios es nuestro Padre. No. Que Dios es su Padre. La primera lección que debemos darle a nuestros hijos es que el papá de ellos es Dios. Que su Padre es Dios. Esa es la primera lección. Y que nosotros, sus padres terrenos, somos apenas los mayordomos. Acuérdense, herencia de Jehová son los hijos. Y ahora, escucha esto. Con esto empecé en la mañana. En todo lo que pertenece al éxito de la obra de Dios, las primeras victorias se deben ganar en el hogar. Allí deben empezar la preparación. Recuerden los padres durante toda la semana que su hogar debe ser una escuela en la cual sus hijos se prepararán para los atrios celestiales. Sean correctas tus palabras. No escapen de tus labios expresiones que tus hijos no debieran oír. Mantengan su espíritu libre de irritación. Padres, vivid durante la semana como a la vista de un Dios santo, que os ha dado hijos para que los preparéis para Él. Educad así a la pequeña iglesia que hay en vuestro hogar a fin de que ustedes puedan prepararse para adorar a Dios. Presentar cada mañana y cada noche a vuestros hijos a Dios como su heredad comprada con sangre. Por eso es que nuestros hijos son hijos de Dios. Los padres deben ser firmes en hacer el culto de Dios y hacer una lección objetiva para ellos. Cada día, cada mañana y cada tarde nosotros debiéramos de estar presentando a nuestros hijos en el altar donde nosotros se los ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. Voy a parar aquí, todavía no he terminado. Voy a continuar el lunes. Y queridos, no te olvides, vamos a explicarle a nuestros niños dice aquí, dedíquense a estudiar los pensamientos de Dios. Yo recuerdo que hubo un pastor que nos dio una clase alguna vez y nos contó una historia. Y lo primero que nos dijo, no vayan a contar esta historia porque esto tiene copyright. Así que no quiero que cuenten esta historia porque cuando yo vaya a la iglesia de ustedes, si yo necesito contar esta historia y ustedes ya la contaron, pues me van a echar a perder el sermón. Hermano, este pastor no quería que repitiéramos sus palabras, no quería que tocáramos sus materiales. Pero ¿sabes qué dice Dios? Dice que nosotros debiéramos estudiar sus pensamientos, vivir de acuerdo a sus pensamientos, vivir de acuerdo a sus pensamientos, estudiarlos a profundidad y buscarlos con una ansiedad especial, de tal manera que podamos comprender exactamente cuál es su voluntad. Entonces, recapitulando, la segunda lección que podemos enseñarle a los hijos es, la primera, que Dios es su Padre. La segunda, que estudiemos los pensamientos de Dios. Que estudiemos los pensamientos de Dios. Y hermanos, voy a cerrar con esta idea. ¿Quieres que tu hijo
se ha criticado por los vecinos. Mira, ese niño que va ahí, va que vuela para ser un delincuentito. Me dolió tanto escuchar esa frase. Ese niño que está allí, hijo de padres cristianos, de padres nobles, dijeron, ese niño que va allí es un niño que va que vuela para ser un delincuentito. Pero tu hijo querido debe ser un niño criado por un mayordomo de Dios, porque el padre de tu hijo es Dios, no eres tú. Tú no eres. Porque si fuera de nosotros, todo lo que sembraríamos en ese niño sería pecado. Solamente revisa tu día y verás que hay más pecado que santidad en nuestra mente. Hablando del mejor de nosotros. Y tú dirás, yo no estoy pensando en mujeres o en impureza. Bueno, pero hay egoísmo, hay arrogancia, hay vanidad, hay orgullo, hay pleitos, hay rencillas, hay secretos en contra hasta de tu propia familia, querido, y toda esa maldad la recibe el niño aunque no lo quieras. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender y conocer cuáles son los pensamientos de Dios, y al estudiarlos profundizar en ellos y subir a las alturas de esos pensamientos hasta que podamos ser uno con Él. Yo te leí el libro de Isaías con un propósito. No creas que yo te leo solamente con la idea de leer una frase. Dice aquí, por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará para ti. Eso es lo que Dios quiere, poner sus pensamientos dentro de ti y que tú lleves su apellido, porque Él es tu papá y el papá de tu hijo es Dios. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. He aquí, dice aquí, más adelante, esto es lo que quería decirte. Y el otro capítulo lo perdí. Por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha en cada uno de tus hijos. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes verán tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Querido, esto será maravilloso. Y será simplemente una herencia que gozarás cada día, hasta que llegues a tener la belleza, la hermosura perdida que el pecado nos arrebató casi totalmente, dice. Nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios, pero Él quiere retornarla por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Voy a parar aquí, pero quisiera, si es posible y si gustas, reescuchar este tema. Si te importa Dios y si te importan tus hijos, lo vas a reescuchar. Si no te importan, pues no vas a hacer nada. Y de paso, esto no es para todos, esto es para aquellos que quieren tener los pensamientos de Dios. Fíjate bien cuál es el sueño de los ángeles. El sueño de los ángeles de Dios, dicen que los ángeles de Dios no desean alcanzar un conocimiento más elevado
que el conocimiento de la voluntad de Dios. El sueño de los ángeles es alcanzar un conocimiento que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y su mayor delicia consiste en cumplir a perfección la perfecta voluntad del Padre Celestial. Los que logren la victoria en esto finalmente vivirán una vida que se equipara con la de Dios y se ceñirán la corona del vencedor. No vacilamos en decirles que para obtener la herencia inmortal y el tesoro eterno tienen que vencer en esta vida de pruebas. Todo lo que mancha y contamina el alma debe desaparecer, debe ser limpiado del corazón. Debemos saber lo que significa participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Satanás está decidido a esclavizar a toda alma de ser posible, porque está empeñado en un juego desesperado para arrebatarle a Cristo y a la vida eterna las almas de los hombres. Dios dio a su Hijo unigénito para que por medio de su vergüenza, sufrimiento y muerte, ustedes pudieran tener gloria, honor e inmortalidad. El sueño de los ángeles es este: alcanzar un conocimiento, el conocimiento más elevado, que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y su mayor encanto, su mayor placer, su mayor delicia consiste en cumplir la perfecta voluntad del Padre Celestial. Si tú pudieras decir un amén dentro de tu corazón y empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios a plenitud y gozarte en cumplirla, y no desear otra cosa más que hacer la voluntad de Dios en el desarrollo de la vida y experiencia y carácter de tu hijo, te aseguro que tú estarás logrando el sueño del corazón de nuestro Padre Celestial. Porque tu hijo, la primera lección que tenemos que darle a nuestros hijos, es que ellos son hijos de Dios, o que Él es hijo de Dios. No vamos a pluralizar porque pierde su sentido. La primera lección que le debemos de dar al niño es que Él es hijo de Dios. Vamos a cantar, por favor, el himno 76, con gozo, con alegría, y quisiera que pienses en esto, y si pudieras repetir el sermón de la mañana y compartirlo. Esto ya está en Facebook y en YouTube, y pueden compartirlos. Todos los de la semana pasada creo que también ayudarán mucho a entender cómo tener tiempo para relacionarnos más plenamente con nuestro Padre Celestial. Quisiera que nos veamos el lunes. Déjame leerte una nota de la Escritura solamente para que tengas ánimo, fervor, cariño, anhelo, gozo, deseos de que tu hijo no sea un delincuentito. Arrebátaselo de las manos al enemigo y concéntralo en los brazos poderosos de Cristo Jesús.
que es su Padre. Dice aquí en el libro de Isaías 40, levantad en alto, 40:26. 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Platícale esto a tu hijo. Porque, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Quién podrá conocerlo? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No sabes que Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento y su sabiduría no hay quien la alcance? Platícale de esto a tus hijos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que recuerda que tú eres siervo mío, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué maravillosa declaración. Querido, la primera lección para nuestros hijos es que Dios es su papá. Y la siguiente lección es estudiar los pensamientos de Dios. Y como los ángeles, que su pasión sea conocer la voluntad de Dios. Y cuando la conozcan, vivir la delicia de hacerla con gozo y alegría. Quisiera, ¿Qué leíste allí? Isaías 40, del 26 al 31. Gracias. Si te parece que estos mensajes son de ayuda para ti y consideras que otros también deben de tenerla, quisiéramos pedirte que nos ayudes para que podamos tener fondos para llevarlos un poco más adelante. Necesitamos recursos para que esto se divulgue rápidamente, con velocidad. La verdad es que necesitamos dinero literalmente, porque el tiempo se nos está acabando. Si tú consideras que esto vale la pena, si no, ni te preocupes, pero si tú consideras que esto vale la pena, ayúdanos y Dios te bendecirá ampliamente. Muchas gracias. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. La verdad es que es sorprendente la forma en que tú nos explicas por tu Santo Espíritu todas estas cosas. Por favor, santifica cada casa que ha sido representada esta tarde al escuchar este mensaje, y a los que escucharán a lo largo de esta noche, de mañana y de los días. Permite, Señor, que ellos puedan emocionarse contigo para buscar tu infinita sabiduría, para buscar tu infinita dirección, para buscar tu inteligencia, tu gracia, tu amor, y poder transmitir a nuestros bebés, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, enseñarles su primera lección, su segunda lección. Su primera lección es que tu Padre es Dios. Demostrarlo, enseñarlo, y entonces llevarlos a la profundidad de la mente, del corazón tuyo, y enseñarles cuáles son los pensamientos tuyos. Por favor, danos la ciencia, la capacidad, la habilidad, la prudencia. Danos la sensibilidad para poder vivir delante de ti y enseñarle a nuestros hijos cuáles son tus pensamientos, para que ellos puedan vivir bajo la dirección soberana de tu santa voluntad. Muchas gracias. Te ruego una bendición por todos mis hermanos, y por favor, Señor, ayúdanos para que podamos llevar adelante este glorioso mensaje antes que sea demasiado tarde. El enemigo está cerrando puertas por todos lados. Ayúdanos a aprovecharlo antes de que se pierda más tiempo. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Que Dios me los cuide.